Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Galarza y a continuación le vamos a realizar una entrevista a la señora Margot Cerón, que se encuentra laborando actualmente en la empresa Utopia Farms, que es una empresa florícola. A ver, vamos a comenzar. ¿Actualmente se encuentra trabajando? Buenas tardes, sí, actualmente trabajo en la empresa Utopia Farms en el área de contabilidad y exportaciones. Ya. ¿Se ha visto afectada laboralmente debido a la actual pandemia COVID-19? Sí, porque realmente no tuvimos reducción de nuestro salario a un 75% e igualmente aumento de carga laboral. Ok. ¿Piensa que el gobierno tomó las decisiones correctas con respecto a la restricción en la pandemia? Eh, Creería que no las tomó correctamente, ya que afectó a la parte de la economía de algunos comerciantes y de igualmente para la medida que tomó para el contagio del virus no fue la adecuada. Listo. ¿Siente que las decisiones tomadas por su empresa fueron erróneas y se aprovecharon de los trabajadores? Fueron erróneas e igualmente se aprovecharon de la situación, ya que en mi caso yo trabajé 16 años en la empresa, la misma que en el momento de la pandemia la vendieron a unos inversionistas extranjeros. Al momento de la liquidación no me reconocieron mis 16 años, e igualmente pasó con otros compañeros y algunas personas que fueron renovados los contratos sufrieron un cambio en su sueldo que fue menos y con más trabajo. Ok, ¿qué piensa sobre el trabajo en modalidad virtual o el teletrabajo? Me pareció una buena opción para las personas que se podía hacer teletrabajo para evitar el contagio y así no poder perder su fuente de ingreso. Ok, ¿piensa que la situación económica del país mejore con las nuevas medidas tomadas por el gobierno? La actual medida que tomó el gobierno del regreso a clases de un día para el otro no la veo conveniente, ya que no permite la organización correcta para los estudiantes e igual manera me parece que va a haber muchos más contagios. Ok, ¿cómo ve el futuro económico y laboral del país para el próximo año? En la parte laboral le veo un poco complicado, ya que hay algunas empresas que por esta situación de la pandemia tuvieron que cerrar y poder reactivar nuevamente a estas empresas va a costar tiempo, trabajo y dinero que actualmente no se tiene. Ya, muchas gracias. Esta fue la entrevista que le realizamos a la señora Margot Cerón de la situación laboral de tanto personal como la pública que se ha vivido durante la pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Félix Fasler y la siguiente entrevista que le vamos a realizar es con Edwin Gómez. Él es trabajador de Banco Pichincha, actualmente desempeña la función de back y servicios y asesor de cuenta. A ver, Edwin, la primera pregunta sería, ¿actualmente te encuentras trabajando? Sí, actualmente me encuentro trabajando. ¿Qué funciones realizas? Disculpa. Realizo la función de atención al cliente, entrega de tarjeta de débito, asesoramiento de cuentas, transferencias al exterior y giros interbancarios. Em, ¿Te has visto afectado laboralmente debido a la actual pandemia de COVID-19? Sí, porque ha aumentado, bueno, han disminuido las horas de trabajo y han disminuido también el sueldo. Y ahorita con lo que ya estamos fuera de la pandemia, ha aumentado el número de trabajos, pero no ha aumentado el sueldo. ¿Piensas que el gobierno tomó las decisiones correctas con respecto a las restricciones de la pandemia? No, las decisiones que tomó el gobierno y el municipio fueron muy erradas. Em, ¿Por qué crees esto? Disculpa. Porque afectó demasiado a la economía y a la gente que realmente necesitaba, que manejaba o trabajaba diariamente con su diario. Por ejemplo, el toque de queda que pusieron los fines de semana afectó demasiado a la gente que comercializa los fines de semana. Y eso dio hincapié y motivo para que muchos negocios o empresas bajen su sueldo y bajen o despidan a muchas personas.
¿Sientes que las decisiones tomadas por la empresa fueron erróneas y piensas que tal vez se aprovecharon de los trabajadores? Sí, en algunos casos sí fueron erradas algunas decisiones de las empresas y sí se aprovecharon de varios trabajadores con el motivo de que les mandaron de teletrabajo o reposo médico y luego les quitaron las vacaciones por 2 años, cuando tranquilamente se pudo haber organizado una forma en la que no se les pueda quitar las vacaciones y que hagan un trabajo teletrabajo o en agencias o de forma presencial. ¿Qué piensas sobre el trabajo en modalidad virtual o a distancia? El trabajo de manera virtual o a distancia es bueno siempre y cuando esté bien organizado, bien fundamentado y bien argumentado. Y que no exista también ese tipo de abuso en los horarios de trabajo en teletrabajo. O sea, estaría bien las 8 horas, no más de 8 horas. Em, ¿Piensas que la situación económica del país mejore con las nuevas medidas tomadas por el gobierno? Sí, con las nuevas medidas que se tomó el gobierno, con este gobierno actual sí se puede mejorar la situación económica. Esperemos de que pueda haber un cambio, un gran cambio con estas nuevas medidas. ¿Cómo ves el futuro económico laboral del país para el próximo año? Si se logra hacer las medidas que está haciendo el gobierno y con esto de la vacunación en 100 días, la economía estoy muy seguro que para el próximo año mejora. Mucho. ¿Estarías de acuerdo con que si incrementan o siguen incrementando los casos positivos en hospitales, se debe volver a una cuarentena? Sí, sí estaría de acuerdo porque así evitaríamos nuevamente un rebrote grande y nuevamente baja la economía. Perfecto, muchas gracias, Edwin. Ya. Buenas tardes, a continuación le realizaremos una entrevista a la señora Anita Viteria. Actualmente se encuentra trabajando. En estos momentos sí, soy maestra, soy docente de primaria. ¿Se ha visto afectada laboralmente debido a la actual pandemia COVID-19? Pienso que sí, claro que sí. Lamentablemente aumentó nuestro horario de trabajo. Para los docentes ha aumentado el horario de trabajo porque pasamos más de 8 horas sentados frente a un computador y personalmente sí me veo afectada en mi salud. Yo era una persona que tenía muy buena vista y lamentablemente durante este tiempo me veo afectada porque ya no veo bien y esas son las consecuencias de estar mucho tiempo en un computador. ¿Piensa que el gobierno tomó las decisiones correctas con respecto a las restricciones en la pandemia? Bueno, ya fueron tomadas, pero yo pienso que sí, porque lamentablemente en este país no tenemos una buena educación, una buena cultura. Somos, porque me incluyo, somos personas que no respetamos y eso afecta a la sociedad porque hay muchos casos de contagios. Entonces esas fueron las medidas que se tomaron y me parecen bien. ¿Siente que las decisiones tomadas por su empresa fueron erróneas y se aprovecharon de los trabajadores? Bueno, yo sí, para mí sí. En mi empresa, en mi colegio, sí fueron muy erróneas las decisiones que tomaron en cuanto a los trabajadores porque abusaron. A nosotros nos bajaron nuestro sueldo y trabajamos más tiempo. Se supone que nos bajaron porque estamos trabajando menos tiempo y es al contrario. Nosotros trabajamos más tiempo, nos llaman en el momento menos pensado a una reunión, pasamos de reunión en reunión y está fuera del horario que es habitualmente. ¿Qué piensa sobre el trabajo en modalidad virtual o a distancia? Muy cansado, doble trabajo y personalmente para mí sí es complicado porque yo solo puedo ver por la pantalla lo que los niños hacen, lo que presentan, pero no veo si ellos lo hacen. Estoy trabajando con el grupo del año anterior cuando yo inicié antes de la pandemia, entonces yo ya sé cómo los niños trabajan, cómo son, quiénes son y los resultados no son los que yo espero porque fallan bastante. ¿Piensa que la situación económica del país mejore con las nuevas medidas tomadas por el gobierno? Esperemos que sí.
como todo país, poco a poco está saliendo de esta dura situación. Esperemos que sí, que el Ecuador también salga con las nuevas medidas, donde que lo económico es lo que más importa y es lo que en el momento eh, los negocios están moviéndose más, hay más circulante en el país. ¿Cómo ve el futuro económico y laboral del país para el próximo año? Bueno, yo les voy a hablar en mi punto de vista como docente para el nuevo año, pero nuevo año escolar, no calendario, sino escolar. Le veo un poco difícil porque muchos compañeros se quedaron sin trabajo y no lograron este año que sean contratados, y este año tampoco lo veo difícil porque las escuelas están ahorrando al máximo. Y si antes tenían en los colegios tenían 50 profesores, pues ahora tienen 30. Los mismos maestros tienen que seguir dando clases. Y con las nuevas medidas que dicen que va a ser a distancia, entonces la mayoría de padres de familia están tomando la decisión de no enviar a sus hijos al colegio, porque ya las encuestas y muchos padres nos han comentado, entonces va a seguir lo mismo, menos profesores y más carga de trabajo. ¿Estaría de acuerdo con que así incrementara o siga incrementando los casos positivos en hospitales se deba volver a cuarentena? Personalmente, sí, y a la vez no. Sí, para cuidar la salud de todos, pero no porque cada vez el país va para atrás, para atrás, para atrás. Muchas gracias. Me llamo Sebastián Hidrobo y el día de hoy voy a hacer una encuesta a Ricardo Marroquín, trabajador de Indutecna. Desempeña labor de ingeniería en sistemas y vamos a empezar con una pequeña encuesta. La primera, ¿actualmente se encuentra trabajando? Sí, muy buenas noches, señor Hidrobo. Actualmente me encuentro trabajando en la empresa Neotex de manera normal y semipresencial. ¿Se ha visto afectado laboralmente debido a la actual pandemia del COVID-19? Sí, de hecho, gran parte del personal en la empresa se ha visto afectado. Por ejemplo, yo tenía un salario de $2,000 y ha rebajado un 20% desde el contexto de la pandemia. ¿Piensas que el gobierno tomó las decisiones correctas con respecto a las restricciones en la pandemia? Yo pienso que mundialmente se llevaron las restricciones a cabo casi de manera similar en todos los países, pero nuestro país, al ser un país que todavía está en vías de desarrollo, pues aunque se tomen medidas totalmente restrictivas, seguirá notándose un poco la falta de seguirá notándose un poco la falta de preparación del país ante estas situaciones. Por mi pensamiento, creo que sí, se tomaron las medidas correspondientes a la pandemia, cosa que no ayudó mucho a las empresas como la nuestra ni a los trabajadores, pero son medidas que que tenían que pasar, que se tenían que tomar. Ok. ¿Sientes que las decisiones tomadas por tu empresa fueron erróneas y se aprovecharon de los trabajadores? No, siento que la empresa Neotex siempre ha sido lo más limpia y pulcra con respecto a temas laborales, con respecto a la discreción de los sueldos, de la vida de nuestros trabajadores también, y las decisiones que se ha tomado dentro de la empresa por parte del plan administrativo han sido, en mi opinión, las mejores que se pudieron haber tomado. Ok. ¿Qué piensas sobre el trabajo a modalidad virtual o a distancia? El trabajo a modalidad virtual, como usted conoce, somos una empresa de textiles y es un poco difícil hacer que la maquinaria funcione, la mano de obra funcione, todo desde distancia, ¿verdad? Entonces, creo que la virtualidad no ha favorecido mucho a nuestra empresa ni a otros tipos de empresa. Aparte, como saben, nosotros tenemos nuestros ingresos de manera presencial en su mayoría. Entonces, nuestras tiendas, al verse cerradas por casi un año, ha afectado bastante en nuestro nivel de trabajo y en nuestras finanzas. ¿Piensas que la situación económica del país mejore con las nuevas medidas tomadas por el gobierno? De manera excepcional, en algunos lugares
Pienso que sí. En nuestra compañía, pues sí, porque ahora los locales van a poder estar abiertos, el público va a venir más a menudo y se va a reanudar un poco la economía y la normalidad en el país. Pero de manera médica y por salud no estaría totalmente de acuerdo con las nuevas medidas del gobierno. ¿Cómo ves el futuro económico y laboral del país para el próximo año? El futuro económico del país pienso que podría mejorar un poco con las medidas que se están tomando, pero como siempre digo, es un riesgo tanto para la empresa, los trabajadores y nuestros clientes. Ok, y como última pregunta, ¿estarías de acuerdo que si incrementaran o siguen incrementando los casos positivos en hospitales, deberá volver a cuarentena? Sí, y creo que puede ser casi un hecho que se tengan que hacer cuarentenas de repente, por ejemplo, como los fines de semana que hubo anteriormente, y entre semana los toques de queda. Y creo que los casos podrían ir aumentando, pero espero que eso no pueda detener las producciones de las empresas y siga activándose la economía del país como regularmente fue. Ok, muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos diste. Muchas gracias a usted, señor Hidro.